tez muy rudimentaria. Por el contrario, sin embargo, si hay algo que no era insensato, era mi jugada. Estaba empleando la que había llegado a ser una de las herramientas de negociación más potentes del FBI, la pregunta de respuesta abierta. Hoy, tras haber dedicado algunos años a desarrollar estas técnicas para el sector privado con mi agencia de consultoría The Black Swan Group, a esta táctica la llamamos preguntas calibradas. Son interrogantes a los que el otro puede responder pero que no tienen respuestas cerradas. Sirven para ganar tiempo, le dan al interlocutor una ilusión de control. A fin de cuentas, sigue siendo él quien tiene las respuestas y el poder. Y todo ello sin darle ni la más mínima idea de hasta qué punto esto le constriñe. Como era de esperar, Noukin empezó a titubear porque el marco de la conversación se había desplazado de la cuestión de cómo respondería yo a la amenaza de que mataran a mi hijo a cómo gestionaría el profesor las cuestiones logísticas relativas a la consecución del dinero, a cómo resolvería, a cómo resolvería él mis problemas. A cada una de sus amenazas y exigencias yo seguía preguntándole de dónde se suponía que iba a sacar el dinero y cómo se suponía que podía fiarme de que mi hijo estuviera vivo. Después de que lleváramos así 3 minutos, intervino Gabriela Bloom. No le dejes que te haga eso, le dijo a Nokin. Bueno, pues inténtalo tú, contestó él, alzando las manos al aire. Bloom entró a la negociación. Por los años que le había pasado en Oriente Medio, ella era más dura, pero mantuvo la estrategia de avasallarme y todo lo que consiguió sacarme fueron las mismas preguntas. Noukin intervino de nuevo, pero tampoco consiguió llegar a ningún sitio. De la frustración empezó a ponérsele la cara roja. Era evidente la frustración le estaba impidiendo pensar con claridad. Vale, Bob, ya está, le dije, poniendo fin al mal rato. Asintió. Mi hijo vivirá un día más. Bueno, dijo, supongo que el FBI sí que tiene algo que enseñarnos. No solo había conseguido permanecer en mi terreno frente a dos de las figuras más distinguidas de Harvard, sino que había competido contra lo mejor de lo mejor y había salido victorioso. Pero, ¿había sido solo suerte? Desde hacía más de 3 décadas, Harvard era el epicentro mundial de la teoría y la práctica de la negociación. Lo único que yo sabía acerca de las tácticas que usábamos en el FBI es que funcionaban. En los 20 años que llevaba en la agencia, había diseñado un sistema que había resuelto con éxito casi todos los casos de secuestro en los que lo habíamos aplicado, pero no teníamos ninguna gran teoría al respecto. Nuestras técnicas eran producto del aprendizaje, las había desarrollado los propios agentes a partir de su experiencia negociando las diversas crisis y compartiendo después la información sobre lo que había funcionado y lo que no. Se trataba de un proceso repetitivo, no intelectual, en el que íbamos refinando las herramientas que usábamos día a día y la urgencia siempre estaba presente. Nuestras herramientas tenían que funcionar porque lo contrario significaba la muerte de alguna persona. Pero ¿por qué funcionaban? Esa era la pregunta que me había llevado hasta Harvard y hasta aquel despacho con Noukin y Bloom. Fuera de las fronteras de mi pequeño mundo, me faltaba confianza y sobre todo necesitaba articular
mis conocimientos y aprender cómo combinarlos con los suyos. Y estaba claro que ellos tenían unos cuantos para poder entenderlos, sistematizarlos y aplicarlos y ampliarlos. Sí, nuestras técnicas sin duda funcionan con mercenarios, traficantes de drogas, terroristas y asesinos brutales. Pero, ¿y con las personas normales? Como pronto descubrirás en los pasillos de Harvard, nuestras técnicas tenían un gran componente teórico y funcionaban en cualquier parte. Resultó que nuestra forma de abordar las negociaciones encerraba algunas claves que permiten desarrollar una interacción humana provechosa en todos los ámbitos, formas de interacción y relaciones de la vida. Este libro cuenta cómo funcionan. El tonto más listo de la clase. Para dar respuestas a mis preguntas, un año después, en 2006, conseguir ser admitido en el curso de invierno de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard. Allí solo entran los mejores y el curso estaba lleno de brillantes alumnos de empresariales y derecho de Harvard y de otras universidades punteras de Boston como el MIT y Tufts. Tufts eran como las clasificatorias para las Olimpiadas de la negociación y yo era el único que venía de fuera. El primer día de clase, los 144 alumnos nos amontonamos en un auditorio para asistir a la charla introductoria y después nos repartimos en 4 grupos, cada uno bajo la dirección de un instructor de negociación. Tras una breve conversación con nuestro instructor, la mía se llamaba Sheila Hen y a día de hoy sigue siendo una buena amiga. Nos dividieron en parejas para realizar un simulacro de negociación. Era sencillo, uno vendía un producto y el otro era el comprador, y cada uno tenía fijado el precio límite al que podía llegar. Mi contraparte era un pelirrojo languido llamado Andy. Es un seudónimo. Uno de esos tipos que llevaba su superioridad intelectual, exactamente igual que sus pantalones de vestir, con relajada confianza. Entramos en una aula vacía que daba a uno de los patios de estilo inglés del campus de Harvard y empezamos a poner en uso las herramientas con las que contábamos cada uno. Andy hacía una oferta y desarrollaba una explicación racional imposible de refutar, que justificaba por qué aquella era una buena oferta, una trampa lógica. Y yo le contestaba con alguna variación de la pregunta, ¿cómo se supone que voy a hacerlo? Repetimos esta rutina Repetimos esta rutina unas cuantas veces hasta que llegamos a una cifra final. Cuando salimos del aula yo estaba contento. Creía que, para ser el tonto de la clase, no lo había hecho del todo mal. Cuando volvimos a reunirnos todos en la aula, Sheila nos fue preguntando a qué acuerdo habíamos llegado, cada uno sobre el precio, e iba escribiendo el resultado en la pizarra. Finalmente me tocaba. Chris, ¿cómo te ha ido con Andy? Me preguntó. ¿Cuánto le has sacado? Nunca olvidaré la expresión de Sheila cuando le dije
lo que Andy había aceptado pagar. Primero se le puso la cara roja, como si no pudiera respirar. Después soltó una especie de jadeo ahogado, como el llanto hambriento de un pajarillo recién nacido, y finalmente se echó a reír. A Andy se le veía avergonzado. Le has sacado literalmente cada penique que tenía, dijo, y en sus instrucciones se le indicaba que tenía que reservarse una cuarta parte para futuras empresas. Andy se hundió en la silla todo lo que pudo. Al día siguiente pasó lo mismo con otro compañero. ¿En serio que me quedé con todo el presupuesto de aquel tipo? No tenía sentido. Tener suerte una vez era una cosa, pero esto era un patrón, con lo que yo había aprendido por experiencia, a la vieja usanza. Estaba fulminando a estudiantes que conocían cada ultimísimo truco que pudiera encontrarse en los libros. La cuestión era que precisamente las técnicas a la última que empleaban ellos eran las que estaban anticuadas y más que vistas. Me sentía como si Roger Federer hubiera usado una máquina del tiempo y hubiera vuelto a los años 20 para jugar un torneo de tenis contra aquellos caballeros distinguidos con sus trajes sastres, sus raquetas de madera y sus regímenes de entrenamiento a media jornada. Allí estaba yo, con mi raqueta de aleación de titanio, mi entrenador personal y mis jugadas estratégicas de servicio y volea, desarrolladas por ordenador. Los tipos contra los que jugaba eran igual de listos que yo, en realidad más, y básicamente estábamos jugando al mismo juego con las mismas reglas, pero yo tenía algunas habilidades de las que ellos carecían. Tu estilo especial se está haciendo famoso, Chris, me dijo Sheila. Cuando anuncié mis resultados del segundo día, se me abrió una sonrisa como la del gato de Cheshire. Es divertido ganar. Chris, ¿por qué no nos cuentas a todos cuál es tu enfoque? Me pidió Sheila. Parece que a tus compañeros lo único que les has hecho es decirles no y quedarte ahí mirándolos. Y los has desmontado. ¿De verdad es así de fácil? Entendí lo que quería decir, aunque en realidad no les había dicho que no. Las preguntas reiterativas que hacía sí sonaban un poco a eso. Parecían insinuar que la otra parte estaba siendo injusta y deshonesta, y eso era suficiente para hacer que dudaran de sí mismos y flaquearan. Responder a mis preguntas calibradas exigía una gran fortaleza emocional y unos conocimientos psicológicos tácticos que no estaban en la caja de herramientas que se les había proporcionado. Me encogí de los hombros. Solo les hago preguntas, contesté. Es un enfoque pasivo-agresivo. Me limito a hacer las mismas 3 o 4 preguntas abiertas una y otra vez. Acaban agotados de buscar respuestas y terminan por darme todo lo que quiero. Andy dio un respingo en su asiento como si le hubieran picado una avispa. Maldita sea, dijo. Así que era eso lo que estaba pasando. No tenía idea.